Estamos de nuevo en la biblioteca de Hernán y hoy vamos a hablar de economía, específicamente de economía conductual. El libro que tengo para comentar es Un pequeño empujón, Notch, de Richard Thaler y Cass Sunstein. Fue editado por Taurus Editorial Santillana en el año 2009, pero hay una reimpresión del año 2017. Hola, un cordial saludo. Richard Thaler es un economista estadounidense especializado en economía conductual y recibió el Premio Nobel de Economía en el año 2017. Él ha actuado o ha asesorado diversos gobiernos en la aplicación de la economía conductual, muy especialmente a Gran Bretaña durante varios años, sobre cómo mejorar las políticas públicas con economía conductual. Cass Sunstein es un abogado también estadounidense y él dirigió una oficina durante el gobierno de Obama, la Oficina de Regulación, en la cual también buscó la implementación de políticas públicas orientadas con economía conductual. Pero, ¿qué es la economía conductual? La economía conductual es un campo del conocimiento que relaciona la economía con la psicología y con otras ciencias sociales con el objetivo de explicar el comportamiento humano, muy especialmente el comportamiento relacionado con las decisiones del consumidor. Hay analistas o comentaristas que consideran que hay antecedentes de la economía conductual en autores como John Maynard Keynes o Charles Kindleberger, pero la realidad es que la tendencia contemporánea de economía conductual está asociada a dos psicólogos israelitas que fueron los pioneros en esta área. Daniel Kahneman, que recibió el Premio Nobel de Economía en el año 2002, y Amos Tversky, que murió en el año 1996. A partir del trabajo de estos dos pioneros, la economía conductual ha ganado en importancia al punto tal que ya hay más o menos 7 economistas que han ganado el Premio Nobel de Economía. ¿De qué trata el libro? El libro, en mi opinión, es una de las mejores obras introductorias a la economía conductual. Tiene un tratamiento ágil, sin tecnicismos y abundan ejemplos que mejoran la comprensión de los temas que van exponiendo los dos autores. A mi manera de ver, el libro tiene dos grandes bloques, uno en el cual presentan los fundamentos de la economía conductual y muestran las diferencias que hay con la economía tradicional, y otra parte en la cual a través de múltiples ejemplos nos muestran todas las aplicaciones que han tenido específicamente en economías desarrolladas. En la parte de los fundamentos, Thaler y Sunstein señalan que allí se ve, en la economía tradicional, se ve al consumidor como una persona racional, que es capaz de optimizar el bienestar a través de sus decisiones. Tiene una capacidad increíble para entender todos los datos que hay y poder tomar decisiones. Thaler y Sunstein le asignan a este consumidor el nombre de Homo economicus, abreviado con el término econs, que es el que utilizan a lo largo del libro. Pero en el mundo real, las personas no somos así. No tomamos decisiones óptimas, no somos calculadoras, no somos computadoras. Cometemos errores y normalmente nuestras decisiones pueden ser muy influenciadas por las emociones. La economía conductual parte de señalar que el ser humano tiene dos tipos de pensamiento: un pensamiento automático y uno reflexivo. Un ejemplo nos permite entender esa diferencia. Si nosotros vamos conduciendo y el vehículo de adelante frena intempestivamente, nuestra reacción también es frenar de manera inmediata. Pero si a nosotros nos preguntan cuánto es 41 por 37, no podemos dar una respuesta inmediata. Tenemos que pensarla para poderla dar. Esto nos muestra que el primer caso es una aplicación
del pensamiento automático, mientras que el segundo es una aplicación del pensamiento reflexivo. Ahora bien, en la vida cotidiana, en el día a día, nosotros estamos muy guiados por el pensamiento automático. ¿Por qué razón? Porque hacemos múltiples cosas y en realidad no nos detenemos a reflexionar sobre cada una de las cosas que estamos haciendo, si no se nos parecería eterno el día o sería agotadora una jornada. Entonces lo que predomina es el pensamiento automático. Pero para poder actuar de esa manera, de estar tomando decisiones con el pensamiento automático, este se ve guiado por una serie de reglas básicas que nos permiten abreviar caminos en cierta medida e ir tomando decisiones. Por ejemplo, eso nos permite explicar que tengamos capacidad de emitir un juicio sobre una noticia que acabamos de escuchar o de ver en el televisor. O podemos responder si nos preguntan cuál cree usted que es el precio de esa vivienda. O también dar una respuesta de si nos preguntan cuál es la distancia que hay entre dos ciudades. Eso está todo guiado por el pensamiento automático. Pero el problema que tiene esto es que puede llevarnos a cometer errores o a generar sesgos. Kahneman y Tversky plantearon 3 reglas básicas, que son el anclaje, disponibilidad y representatividad. Y esas reglas son muy básicas porque permiten explicar el comportamiento humano frente a las decisiones económicas. A partir de esos 3 principios, el mismo Kahneman y Tversky plantearon otra serie de sesgos y muchos otros economistas de la economía conductual pues han contribuido detectando e identificando otra serie de sesgos. Estas reglas pues son explicadas por Thaler y Sunstein aquí en el libro y yo pues voy a centrarme específicamente en el de disponibilidad. Para explicar el de disponibilidad, Thaler y Sunstein plantean que si a una persona le preguntan cuál sería su preocupación sobre la ocurrencia de un huracán o sobre la posibilidad de que haya un ataque terrorista en las inmediaciones de donde está viviendo, pues la probabilidad que la persona le asigna a esos hechos está en función de la facilidad con que le vienen a la memoria ejemplos similares. Si en el entorno en el que vive la persona ha ocurrido un huracán devastador en el término, digamos, de 2 años, pues todavía está muy en la memoria de las personas ese huracán. Y por lo tanto, su decisión, además de asignar una alta probabilidad, será la intención de comprar seguros para protegerse frente a esa eventualidad. Pero si por el contrario no ha ocurrido ese hecho, lo más probable es que no esté inclinado a tomar una decisión de comprar un seguro. Eso lo vemos también diariamente con nuestra percepción de noticias. Estamos siendo bombardeados de noticias por los medios y muchas veces terminamos teniendo unas percepciones que pueden ser equivocadas a la luz de esas noticias. Por ejemplo, si prendemos el televisor a primera hora de la mañana y nos informan que cerca de nosotros, en el vecindario donde estamos, hubo 3 homicidios, pues tendremos a pensar que la inseguridad y la violencia están aumentando dramáticamente en la ciudad o en el país, aun cuando las cifras agregadas desmientan eso. Entonces, eso nos llevaría a tomar una percepción que es equivocada. Entonces, Thaler y Sunstein dedican entonces buena parte del libro a mostrar aplicaciones de esos principios y los muestran sobre cosas cotidianas, sobre cosas que afectan a todas las personas. Por ejemplo, la percepción sobre el dinero, cómo lo manejamos, o la percepción sobre cómo afrontamos el ahorro pensional, qué decisiones tomamos frente a ese ahorro que es fundamental para nuestra vejez, o qué actitudes tenemos frente a la obesidad y las dietas, por qué las dietas, por ejemplo, no dan los resultados esperados sino temporalmente y luego las personas incurren nuevamente en problemas que los llevan a la obesidad, o cómo un emoticón en una factura de consumo eléctrico, por ejemplo, puede cambiar los comportamientos de las personas induciéndolos a cambiar, a reducir el consumo. Entonces, esos son muchos de los elementos que contiene el libro. Hay un principio básico que plantean Thaler y Sunstein en el libro, que es el del paternalismo libertario. Este principio consiste en aplicar la economía conductual
para tratar de modelar la conducta de las personas, pero sin restringir la libertad de decisión que ellas tienen. Hay un ejemplo que es muy famoso y es el aeropuerto de Ámsterdam. Allí, en los orinales, pintaron unas pequeñas moscas que indujeron a los hombres que usaban los orinales a mejorar su puntería. Y eso ha tenido unas repercusiones muy importantes en los costos en implementos de aseo en el aeropuerto. ¿Cuál es mi opinión sobre este libro? Pues creo que es un libro muy importante. Está diseñado para un público muy amplio, para que capten los conceptos y las aplicaciones de la economía conductual y vean cómo ellos pueden realmente mejorar la calidad de la vida de las personas. Hay numerosos países que vienen aplicando la economía conductual para mejorar la calidad de las políticas públicas basados en ese principio de paternalismo libertario que acabamos de explicar. Los invito a leerlo. Realmente sé que quedarán entusiasmados y querrán conocer mucho más sobre este tema que de verdad es apasionante. Este fue nuestro comentario de la biblioteca de Hernán para el día de hoy. Los invito a seguir viendo mi canal, a suscribirse, a divulgarlo y a enviar sus comentarios.